platicando con... Le aprecio a Alejandro Figueroa, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda, delegación Chiapas, que platique con nosotros. Nos encontramos aquí en el marco de la 28ª Convención Nacional de Canadevi en Oaxaca, uno de los estados más afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero hay que decir que Chiapas también fue uno de los estados más afectados, donde fue el epicentro de uno de los sismos más fuerte. Chiapas, ¿cómo se encuentra en cuanto a la reconstrucción, a los censos? Se ha hablado mucho de Oaxaca y claro, de todas las entidades, pero Chiapas como que hemos tenido un poquito o tengo el sentimiento personal de que no hemos sabido muy bien acerca del censo, de cómo se está llevando a cabo la reconstrucción. Sí, gracias a ustedes por permitirme poner voz a esto. Como tú dijiste, el 7 de septiembre, antes de la medianoche, el sismo que se tenga registrado más grande ocurrió, de 8.2. En Chiapas, el 90-95% de los daños se dieron en viviendas vernáculas de adobe, mayormente en comunidades dispersas muy marginadas, y el censo arrojó que los daños son en aproximadamente 59,000 viviendas. El daño total es aproximadamente 9,000 viviendas y bueno, eso prevé una etapa de reconstrucción larga, compleja, en la que tenemos que participar los 3 órdenes de gobierno, la sociedad, los desarrolladores. Chiapas, al igual que Oaxaca, bellísimos, estamos de pie, pero es complejo el reto. Se va a superar, eso es innegable y no hay dudas de eso. Sin duda se va a superar, pero ¿cuándo? Esa es la pregunta. Y luego quisiera que me dijeras el porcentaje, esas 59,000 casas, ¿qué porcentaje significan de todas las casas o viviendas que existen en Chiapas? Te voy a dar un dato alarmante. Chiapas tiene el mayor índice de marginación en vivienda del país. De las cerca de 1.300.000 viviendas que se tienen en la entidad, casi 900,000 tienen marginación. Entonces, esta cifra dolorosa definitivamente crece con estas 60,000 viviendas, ¿no? ¿Qué porcentaje significan? Bueno, estamos hablando de que 2/3 partes de las viviendas tienen marginación y a eso se le suman 60,000. Entonces el reto es mayúsculo. Esto no es de ahorita, el terremoto evidenció una situación que ya es ancestral. El rezago de vivienda no es a partir del terremoto, esto lo evidenció más y el reto es mayúsculo, pero hay que estar en eso, hay que darle la vivienda al que más lo necesita. Hablar de vivienda marginada, ¿quieres decir que estas 2/3 partes de las viviendas que existen fueron autoconstruidas, construidas ahora sí que al leal saber y entender de cada una de las personas que lo hicieron, y quizá por ello fue que hubo tantos daños por los sismos? Así es, no son sismos resistentes definitivamente, la mayoría son de adobe o de bajareque en menor medida. Yo no podría decir que es un método que es malo, porque habían viviendas de 30 a 100 años, habían templos que cayeron. Por algo han durado. Exactamente, pero no a una condición de un terremoto de 8.2, eso es definitivo. Hablar de marginación, hay varios rubros que califican la marginación, van desde pisos de tierra, techos o hasta muros de cartón, de lámina de cartón o de zinc. Esos son diferentes parámetros que miden la marginación. Pero al final eso indica que el gobierno o alguna constructora no tuvieron que ver con la construcción de estas casas. Es penoso decir, porque no hay que hacer esos alardes, pero la vivienda industrial, la vivienda de Canadevi demostró una garantía, demostró que es calidad. El sismo se sintió en las principales ciudades de Chiapas con la misma intensidad y los daños son mínimos. Eso quiere decir que los reglamentos están bien y que nosotros hacemos lo propio, las verificadoras de las hipotecarias como Infonavit y el Fobiste hacen bien su papel en verificarlo. Ahí prácticamente no hay daños. ¿A qué ritmo crece la vivienda en Chiapas y cuál es el déficit que tienen actualmente? Bueno, como te mencioné, el rezago ha de andar cerca de 900,000 viviendas, la demanda es de arriba de 110,000 y se hacen por año, se hacen aproximadamente 6,000 viviendas al año. Wow, o sea,
hace falta un montón de vivienda en Chiapas, pero hace falta vivienda que se construya y hay programas sociales, porque creo que no hay muchas personas en Chiapas que puedan ser derechohabientes del Infonavit o del Fobiste, o al menos no todos, y pues bueno, se construirían, pero ¿las podrían comprar los habitantes de este estado? Yo no sé cómo sabes tanto de vivienda, pero diste en el punto neurálgico de esto. México ha distinguido desde siempre por lo menos 3 Méxicos, porque existían 3 salarios mínimos, 3 zonas para el salario mínimo. Y Chiapas, y tristemente Oaxaca, pertenecíamos al salario mínimo del mínimo. Eso esta administración ya lo corrigió, pero ese atraso no se quita por decreto, va a ser paulatino. Los ingresos de la familia chiapaneca son aproximadamente 1/3 de los ingresos de una familia del centro o del norte. O sea, el acceso que tienen a los montos de créditos es muy bajo. Y a eso hay que sumarle que la vivienda no es barata en Chiapas porque es una zona sísmica y porque su topografía es muy abrupta. Entonces ahí hay algo que todavía no encaja, algo en lo que tenemos que trabajar todos, los 3 órdenes de gobierno, porque Chiapas no quiere tratos especiales, quiere tratos diferentes porque somos diferentes. Claro. Ese es el gran reto, sumarnos todos a un programa especial, a un trato diferente en el que el 80% que no tiene acceso a créditos de vivienda, es el 80% aproximadamente, pueda incorporarse a eso y tener de verdad, como decimos, un pedacito de patria. En tu opinión, como líder de los vivienderos, de los constructores del estado de Chiapas, ¿qué haría falta o qué le pedirías tú al sector, por supuesto gobierno, para que pudiera darse más construcción de viviendas? Claro, por supuesto, sin duda serán subsidios, ¿o cuál sería tu punto? Subsidios, exactamente. Nada más que los subsidios no se trata de, a lo mejor del tamaño de la bolsa, pero sí de las reglas de operación. Tienen que ser diferentes para por lo menos 2 o 3 Méxicos que tenemos diferentes. Hay lugares en donde se requieren más acciones y hay lugares donde se requieren más montos y hay lugares donde se requieren más montos y más acciones por subsidio. El subsidio es, no quiero que se oiga como la solución más fácil, pero es parte definitivamente de la solución para ir con este rezago llevándolo a mejores puertos. Sobre todo en zonas tan marginadas como muchos municipios del bello estado de Chiapas, pero finalmente Chiapas está de pie e invitamos a nuestro auditorio a que visite Chiapas y Oaxaca, que aquí, por cierto, nos encontramos en la capital de este estado, muy bonitas ambas entidades. Muchas gracias, Óscar Figueroa. Gracias a ustedes.